El camino del reino. Chaclacayo, Lima, Perú, domingo 7 de noviembre del 2021. Las lecturas están tomadas de Primera Reyes, capítulo 17, versículos del 10 al 16. El Salmo 146, entre paréntesis 145, versículos del 7 al 10. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versos del 24 al 28. Y el Evangelio está en Marcos, capítulo 12, versículos del 38 al 44. El tema de hoy, la fe que obedece. Queridos amigos, ¿no les ha pasado alguna vez que algún vecino viene a pedirles algo y solo les queda lo suficiente para ustedes? Claro que si nos quedamos sin nada, podemos ir al mercado a comprarlo de nuevo, ¿no? Pero en la primera lectura nos encontramos con una viuda que vive en Fenicia. Por si acaso, las viudas son el tema de la primera lectura y del Evangelio de hoy. Esta viuda tuvo que tomar una decisión muy difícil, una decisión basada en su fe. Veamos qué decide escuchando la primera lectura tomada del Libro de los Reyes, capítulo 17, versos del 10 al 16. En aquellos días se alzó el profeta Elías y fue a Sarepta. Traspasaba la puerta de la ciudad en el momento en el que una mujer viuda recogía por allí leña. Elías la llamó y le dijo: «Tráeme un poco de agua en el jarro, por favor, y beberé». Cuando ella fue a traérsela, él volvió a gritarle: «Tráeme, por favor, en tu mano un trozo de pan». Ella respondió: «Vive el Señor tu Dios, que no me queda pan cocido, solo un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la alcuza. Estoy recogiendo un par de palos. Entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo, lo comeremos y luego moriremos». Pero Elías le dijo: «No temas, entra y haz como has dicho. Pero antes prepárame con la harina una pequeña torta y tráemela. Para ti y tu hijo lo harás después, porque así dice el Señor, Dios de Israel: la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor conceda lluvias sobre la tierra». Ella se fue y obró según la palabra de Elías, y comieron él, ella y su familia. Por mucho tiempo, la orza de harina no se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, según la palabra que había pronunciado el Señor por boca de Elías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sarepta o Sariptu fue una ciudad fenicia situada entre Sidón y Tiro. Sus ruinas se sitúan junto al mar en la moderna Sarafán, Líbano. Por otra parte, el nombre del profeta Elías es una forma helenizada del hebreo Eliyahu y significa «mi Dios es Yahvé». Era oriundo de Tishbe, en la región de Galaad y al oriente del río Jordán. Vivió en el siglo IX a.C. en tiempos de Ahab y Jezabel. Ejerció su ministerio tanto en el terreno religioso como en el moral. Por un tiempo logró que el pueblo de Israel se apartara del Baal, pero el odio de Jezabel le obligó a marchar del país y a confiar a Eliseo la continuación de su obra. Por una parte, el profeta Elías, después que el arroyo se secara,
había recibido la orden de Dios de ir a Sarepta, encontrar a una viuda que le diera de comer y de beber. Por otra parte, no sabemos el nombre de la viuda que vivía en Sarepta, pero ella se encontraba en una situación tan extrema de pobreza y que se sentía a punto de morir de hambre por la terrible hambruna que atravesaba la zona debido a una fuerte sequía. Ella se encontraba juntando algunos tronquitos para preparar la última comida para ella y su hijo antes de dejarse morir. Y ahí llega Elías, cumpliendo la voluntad de Dios. Intercepta a la viuda y le pide de beber. Y luego que le prepare un pan para comer. ¿Qué pensaría la viuda? Tal vez pensaría: ¡qué hombre tan fresco! ¿Cómo se atreve a pedir a una viuda algo de comer cuando ya no hay alimento en ninguna parte? Pero no, ella no le responde de forma grosera, sino que le responde con la verdad que tenía en su corazón. Elías comprende cuánto temor sentía la viuda ante esta gran hambruna producida por esa sequía y le dice: no temas y haz como te he dicho, pero primero me preparas una pequeña torta y después prepararás algo para ustedes. Y debido a la obediencia de Elías, el Señor le hace profetizar en ese momento: la orza de harina no se vaciará, ni la jarra de aceite se acabará hasta el día en que Dios vuelva a hacer llover sobre la tierra. Y la viuda obedeció también a Elías en fe, pues ¿quién le podría asegurar que lo que había dicho Elías sucedería? Esa gran fe de Elías en Dios y la fe de la viuda crearon la palabra de Dios dicha por la boca de Elías. Igual pasaría con nosotros. A veces alguien te profetiza algo que parece descabellado y no le crees ni obedeces lo que te piden hacer. Y no sucede nada porque no sabemos escuchar. En especial cuando la persona que te lo dice ha estado en ayuno y oración y ha recibido esa palabra de Dios para ti. Por eso trata de afinar tus oídos espirituales para escuchar con el corazón. Oremos con el Salmo 146. Alaba, alma mía, al Señor, ese responsorial. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. Respondemos: alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Respondemos: alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión, de edad en edad. Respondemos: alaba, alma mía, al Señor. Segunda lectura. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos del 24 al 28. Cristo entró no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces,
desde la fundación del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez al final de los tiempos para destruir el pecado, pero con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez y después de la muerte el juicio. De la misma manera, Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado, para salvar a los que lo esperan y lo esperan con diligencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta segunda lectura nos sirve para contrarrestar la idea de la reencarnación. Hay tantas personas que me comentan, ¿qué habrás hecho en tu vida anterior para que te esté sucediendo estas cosas? Aquí la lectura es clarísima. Ya está establecido que del ser humano muera una sola vez y después de eso vendrá el juicio. Recordemos siempre esta lectura, Hebreos 9 del 24 al 28, para contrarrestar el tema de la reencarnación. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versos de 38 al 44. En aquel tiempo Jesús, instruyendo al gentío, les decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observando a la gente que iba echando dinero, muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esto era poca cosa, porque ella pasaba necesidad. Ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio se trata de una viuda del pueblo de Israel. Los fariseos solían aprovecharse de ellas sacándoles dinero a cambio de largos rezos. Jesús, sentado frente al tesoro del templo, observaba a la gente que dejaba su ofrenda. Llegó una viuda pobre y dejó 2 monedas. Entonces les comenta a sus discípulos acerca de la fe de esta mujer. Ella ha dado no de lo que le sobra, sino de su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Amén. Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.